La mañana de Buenos Aires despertaba con su habitual sinfonía de bocinas y motores, mientras una neblina persistente se aferraba a los edificios de la avenida 9 de Julio. Era martes, uno de esos días grises que parecen fundirse con el asfalto mojado por la llovizna nocturna. Ángel Di María, envuelto en un sobretodo negro que intentaba ocultar su identidad, caminaba con paso apurado hacia el estacionamiento del Hotel Alvear, donde lo esperaba su comitiva para trasladarlo a una sesión de fotos con una marca deportiva internacional. El aire frío de julio cortaba como cuchillas, y Di María hundió más el mentón en el cuello de su abrigo. Había regresado a Buenos Aires hacía apenas 3 días, después de una exitosa temporada europea, pero algo en el ambiente de su ciudad natal le provocaba una inquietud que no lograba definir. Tal vez era la familiaridad de las calles que ahora observaba desde una perspectiva tan distinta, o quizás la sensación de que Buenos Aires seguía siendo la misma mientras él había cambiado irremediablemente. Mientras esperaba que el semáforo cambiara en la esquina de Callao y Santa Fe, escuchó una voz infantil que apenas se distinguía entre el ruido del tráfico. ¿Un peso, señor? Para comprar algo de comer. La voz provenía de su izquierda, donde un niño de no más de 9 años, envuelto en una campera raída que alguna vez había sido azul, extendía una mano sucia y temblorosa. Di María se detuvo en seco. No era la primera vez que veía niños pidiendo en las calles de Buenos Aires, pero algo en este chico en particular capturó su atención. Tal vez fueron sus ojos, de un verde grisáceo poco común, o la manera en que mantenía la espalda recta a pesar del frío y el hambre evidentes. El niño no insistía ni dramatizaba su situación, simplemente esperaba, como quien ha aprendido que la dignidad es lo último que se pierde. ¿Cómo te llamas?, preguntó Di María, agachándose para quedar a la altura del chico. Su guardaespaldas, que lo seguía a prudente distancia, dio un paso adelante, pero el futbolista le hizo una seña para que se mantuviera atrás. «¡Tiziano!», respondió el niño, con una voz que intentaba sonar fuerte pero que traicionaba su agotamiento. «¿Y vos? Aunque ya sé quién sos. Te vi en la tele cuando metiste ese gol en la final». Di María sonrió levemente. Era extraño cómo incluso los niños de la calle seguían el fútbol con devoción en este país. «¿Dónde dormís, Tiziano?». El chico señaló vagamente hacia el sur. «Por allá, en Constitución. A veces en la estación, cuando los guardias no me echan. Pero no vine a contarte mis penas. Solo quiero un peso para comprar un pebete». «¿Y tu familia?». Tiziano se encogió de hombros. «Mi vieja se fue hace tiempo. Mi viejo, no sé. La señora que me cuidaba murió el año pasado. Desde entonces me las arreglo solo». Di María sintió un nudo en la garganta. Le recordaba demasiado a su propia infancia en Rosario, cuando su familia apenas tenía para comer, y él soñaba con ser futbolista profesional para sacarlos de la pobreza. Metió la mano en el bolsillo y sacó su billetera. «Tomá», dijo, extendiéndole varios billetes. «Esto es para que comas bien por unos días». Pero Tiziano dio un paso atrás, negando con la cabeza. «No, señor, yo pedí un peso. No quiero caridad, solo lo justo para un pebete». La determinación en la voz del niño sorprendió a Di María. Había algo en ese orgullo herido, en esa dignidad férrea a pesar de las circunstancias, que le recordaba a su propio padre, que jamás aceptaba más de lo que consideraba haber ganado con su trabajo. «Está bien», dijo el futbolista, guardando los billetes grandes y sacando una moneda de un peso. «Pero déjame preguntarte algo más. ¿Qué haces cuando no estás pidiendo?». «Leo», respondió Tiziano, tomando la moneda. «La señora de la biblioteca de la estación me deja entrar si no molesto a nadie. Me gustan las historias de aventuras, y a veces dibujo». Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno maltratado y lo abrió, mostrando varios bocetos sorprendentemente detallados de personas, edificios y escenas callejeras. Di María quedó impresionado por el talento natural del chico. En ese momento, su teléfono vibró insistentemente. Era su representante, recordándole que ya llevaban 15 minutos de retraso para la sesión fotográfica. «Tiziano, tengo que irme, pero…», comenzó a decir, cuando el niño lo interrumpió. «Sé quién sos, Angelito.
y sé que tenés cosas importantes que hacer. Gracias por el peso. Con esto me alcanza para hoy». Y sin más, el chico dio media vuelta y comenzó a alejarse. Di María se quedó paralizado por un momento, viendo cómo la pequeña figura se perdía entre la multitud de la Avenida Santa Fe. Algo dentro de él le decía que no podía dejar que ese encuentro terminara así, pero sus obligaciones profesionales tiraban de él en dirección opuesta. «Jefe, tenemos que irnos», insistió su guardaespaldas. El futbolista asintió, pero mientras caminaba hacia el auto que lo esperaba, no podía dejar de pensar en Tiziano, en sus ojos que habían visto demasiado para su edad, en su orgullo inquebrantable, en ese cuaderno lleno de dibujos que revelaban una sensibilidad artística notable. Durante el trayecto hacia el estudio fotográfico, Di María permaneció en silencio, mirando por la ventanilla las calles de Buenos Aires. La ciudad mostraba sus contrastes habituales: edificios lujosos, junto a conventillos deteriorados, autos importados compartiendo el asfalto con cartoneros, restaurantes exclusivos, a pocas cuadras de comedores comunitarios. Su mente divagaba entre el pasado y el presente. Recordaba cuando él mismo, siendo niño en Rosario, pasaba horas pateando una pelota desinflada en terrenos baldíos, soñando con jugar en la Bombonera o el Monumental. Su familia apenas tenía para comer, y más de una vez había sentido el mismo hambre que seguramente atormentaba a Tiziano. Pero él había tenido padres, por más pobres que fueran, y ese apoyo había marcado toda la diferencia. Al llegar al estudio, los flashes de las cámaras y las indicaciones del fotógrafo lo devolvieron momentáneamente a su realidad actual, la de una estrella del fútbol internacional, con contratos millonarios y una vida que parecía sacada de las fantasías de su infancia. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Tiziano alejándose con su peso en la mano, su cuaderno de dibujos guardado cuidadosamente en el bolsillo de su campera raída. «Ángel, necesito más energía en la mirada», pedía el fotógrafo. «Pensá en algo que te motive, en tus goles más importantes». Pero Di María no pensaba en goles ni en trofeos. Pensaba en un niño de 9 años que prefería conservar su dignidad antes que aceptar más dinero del que había pedido. Pensaba en cómo Buenos Aires podía ser tan hermosa y tan cruel al mismo tiempo, y en cómo él, que había escapado de la pobreza, se sentía cada vez más distante de las realidades que alguna vez habían sido las suyas. La sesión de fotos se prolongó por 2 horas, seguida de entrevistas con periodistas deportivos que le preguntaban sobre su futuro en la selección, sobre sus planes para la próxima temporada, sobre su legado en el fútbol argentino. Di María respondía con profesionalismo, pero su mente estaba en otra parte. Al terminar sus compromisos del día, en lugar de regresar al hotel, le pidió a su chofer que lo llevara a la estación de Constitución. «Solo quiero dar una vuelta», explicó ante la mirada interrogante de su equipo de seguridad. La estación era un hervidero de actividad: vendedores ambulantes, pasajeros apurados y sí, varios niños y adolescentes que evidentemente vivían en las calles. Di María los observaba desde el auto, buscando ese rostro que se había grabado en su memoria. No encontró a Tiziano, pero lo que vio le partió el alma. Decenas de chicos en situaciones similares, algunos incluso más jóvenes, todos luchando por sobrevivir en una ciudad que parecía haberlos olvidado. Esa noche, en su suite del Hotel Alvear, mientras cenaba un bife de chorizo perfectamente preparado, Di María no podía dejar de pensar en Tiziano cenando un simple sándwich comprado con ese peso. La distancia entre ambas realidades le parecía obscena. Tomó su teléfono y llamó a su esposa Jorgelina, que había quedado en París con sus hijas. «¿Pasa algo, amor?», preguntó ella al notar el tono de su voz. «Hoy conocí a un pibe», comenzó Di María, y le contó sobre Tiziano. «No puedo sacármelo de la cabeza, Jorge. Tiene talento para dibujar, es inteligente, pero está solo en el mundo, y hay tantos como él». «¿Y qué querés hacer al respecto?», preguntó Jorgelina, que conocía bien a su marido y sabía cuándo algo lo inquietaba profundamente. «No sé, pero no puedo simplemente olvidarme de él. Algo me dice que ese encuentro no fue casualidad». Después de colgar,
Di María se quedó mirando las luces de Buenos Aires desde su ventana. La ciudad palpitaba allá abajo, hermosa y despiadada, llena de sueños y desesperanzas. Y en algún lugar de esas calles, un niño llamado Tiziano probablemente buscaba un lugar seguro para pasar la noche. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, poco común para el invierno porteño. Di María se despertó temprano, inquieto, con la determinación de volver a encontrar a Tiziano. Canceló una entrevista programada con ESPN y, para sorpresa de su equipo, insistió en salir solo, apenas acompañado por su guardaespaldas personal, Marcelo. ¿Estás seguro de esto, Ángel?, preguntó Marcelo mientras conducía hacia Constitución. La zona puede ser peligrosa, y si te reconocen... Si me reconocen, me reconocen, respondió Di María, mirando por la ventanilla. No puedo vivir escondiéndome de mi propia gente. Llegaron a la estación cerca de las 10 de la mañana. El lugar bullía con su actividad característica. Vendedores ambulantes, ofreciendo desde medias hasta cargadores de celular, pasajeros corriendo para alcanzar sus trenes y grupos de personas en situación de calle, congregados en las esquinas. Di María se puso una gorra y anteojos oscuros, aunque sabía que su disfraz improvisado no engañaría a muchos. Caminaron por los pasillos de la estación, observando rostros, buscando a ese niño de ojos verdes grisáceos. Después de una hora de búsqueda infructuosa, Di María se acercó a una mujer que vendía café desde un carrito improvisado. Disculpe, señora, ¿conoce a un chico que se llama Tiziano? Tiene como 9 años, ojos claros. La mujer lo miró con desconfianza al principio, pero algo en la sinceridad de su pregunta la ablandó. ¿Tiziano? ¿El que dibuja? Sí, lo conozco. Buen pibe. A veces le doy un café con leche cuando hace mucho frío. ¿Por qué lo busca? Es que ayer le di una moneda y me mostró sus dibujos. Quería hablar más con él. Mire, no sé quién es usted, pero ese chico ya sufrió bastante. Si sus intenciones no son buenas... Di María se quitó los anteojos. La mujer abrió los ojos con sorpresa al reconocerlo. «Dios mío, ustedes... Por favor, no grite», suplicó él. «Solo quiero ayudar al chico». La vendedora de café, que se presentó como Rosa, le contó que Tiziano solía aparecer por la estación más tarde, cerca del mediodía. Pero hoy es miércoles. Los miércoles va a la biblioteca pública de San Telmo. Le gusta leer ese pibe. Es raro, ¿no? Un chico de la calle que prefiere los libros a otras cosas. Di María agradeció la información y se dirigió con Marcelo hacia San Telmo. Durante el trayecto, no pudo evitar pensar en lo que Rosa había dicho. Ese chico ya sufrió bastante. ¿Qué historias ocultaban esos ojos verdes grisáceos? La biblioteca pública era un edificio antiguo pero bien mantenido, con esa arquitectura típica de principios del siglo XX que abundaba en el barrio. Al entrar, una bibliotecaria de mediana edad los recibió con una sonrisa que se congeló al reconocer al famoso futbolista. «Busco a un chico llamado Tiziano», explicó Di María en voz baja. «Me dijeron que viene aquí los miércoles». La bibliotecaria asintió. «Está en la sala de lectura infantil. Pero por favor, no arme alboroto. A Tiziano no le gusta llamar la atención». Lo encontró sentado en un rincón, absorto en un libro ilustrado sobre la historia del arte. A su lado, su cuaderno de dibujos estaba abierto, mostrando una reproducción sorprendentemente precisa de una obra de Van Gogh que aparecía en el libro. «Es muy bueno», comentó Di María, sentándose en la silla contigua. Tiziano levantó la vista, sorprendido. «¿Qué haces acá? Te estaba buscando». «¿Por qué?» La pregunta era directa, casi defensiva. «Porque ayer me mostraste tus dibujos y me parecieron increíbles. Y porque, no sé, sentí que teníamos que hablar más». Tiziano cerró su libro cuidadosamente. «Mira, agradezco el peso de ayer, pero no necesito lástima. Me las arreglo bien solo». «No es lástima», insistió Di María. «Es admiración, supongo. Hay algo en vos que me recuerda a mí mismo cuando era chico». «¿Vos también viviste en la calle?» «No exactamente, pero pasé hambre. Y tuve que luchar mucho para llegar a donde estoy». Tiziano lo estudió por un momento, como si estuviera evaluando su sinceridad.
¿Sabes por qué me gusta venir acá? Porque en los libros, los chicos como yo a veces tienen finales felices. En la vida real, dejó la frase inconclusa. Di María sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le pasó a tus padres, Tiziano? El niño desvió la mirada. Mi vieja se fue cuando yo tenía 5 años. Dijo que iba a buscar trabajo en el norte y que volvía. Nunca volvió. Mi viejo hizo una pausa, como si las palabras le costaran. Mi viejo bebía mucho. Un día se peleó con unos tipos por una deuda y... Bueno, no hace falta que te cuente el resto. ¿Y nadie se hizo cargo de vos? Una vecina, doña Mercedes, era buena conmigo. Me enseñó a leer y escribir bien. Me compraba cuadernos para que dibujara. Pero se enfermó de cáncer el año pasado. Cuando murió, los del gobierno vinieron a buscarme para llevarme a un hogar. Pero yo ya había escuchado historias de esos lugares. Preferí la calle. Di María escuchaba en silencio, impresionado por la madurez con la que este niño de 9 años narraba tragedias que habrían destrozado a muchos adultos. ¿Y cómo sobrevivís? Tengo mis lugares, mi rutina. Sé dónde dan comida los días de semana, dónde puedo lavarme, dónde es seguro dormir. Y dibujo retratos para los turistas en Plaza Dorrego los domingos. A veces me dan 5, 10 pesos. Di María sacó su billetera, pero Tiziano lo detuvo con un gesto. Ya te dije que no quiero caridad. No es caridad. Quiero comprarte un dibujo. Los ojos del niño se iluminaron. ¿En serio? ¿Qué querés que dibuje? Lo que vos quieras, pero con una condición. Mientras dibujás, me contás más sobre vos. Tiziano aceptó y comenzó a dibujar. Sus manos se movían con una destreza sorprendente para su edad, creando trazos seguros y precisos. Mientras trabajaba, fue revelando más detalles de su vida. Cómo había aprendido a evitar a los adultos peligrosos. Cómo se había hecho amigo de algunos comerciantes que lo protegían. Cómo soñaba con ser artista algún día. ¿Sabes qué es lo más difícil?, dijo mientras sombreaba su dibujo. No es el hambre ni el frío. Es que la gente te mira pero no te ve. Es como si fueras invisible. O peor, como si fueras algo que prefieren no ver. Di María asintió, comprendiendo. Él mismo había pasado años siendo invisible para quienes no creían en su talento, para quienes lo consideraban demasiado flaco, demasiado frágil para triunfar en el fútbol de élite. ¿Y nunca pensaste en volver a intentar con los hogares del gobierno? Tiziano negó con la cabeza. Ahí te separan de todo lo que conoces. Y muchas veces he escuchado cosas feas. Chicos que desaparecen, que los mandan con familias que solo quieren la plata que da el Estado. Prefiero ser dueño de mi vida, aunque sea difícil. Terminó el dibujo y se lo entregó a Di María. Era un retrato del propio futbolista, pero no como aparecía en las fotos publicitarias o las portadas de revistas. En el dibujo se veía a un Di María más humano, más vulnerable, con una mirada que reflejaba comprensión y compasión. «Es hermoso», dijo el futbolista, genuinamente conmovido. «¿Cuánto te debo?» «Lo que vos creas que vale». Di María sacó un billete de 100 pesos. Tiziano abrió los ojos con sorpresa. «Es demasiado. Es lo que vale. Y más». En ese momento, el celular de Di María comenzó a sonar insistentemente. Era su representante, furioso por las citas canceladas y los compromisos pospuestos. El futbolista se disculpó con Tiziano y se alejó para atender la llamada. «¿Dónde carajo estás, Ángel? Tenemos a medio mundo esperándote. Nike amenaza con revisar tu contrato si no apareces en la conferencia de prensa de esta tarde». Di María miró hacia donde Tiziano guardaba cuidadosamente el dinero en un bolsillo interior de su campera, asegurándose de que nadie más lo viera. «Estaré ahí», respondió finalmente, «pero necesito 1 hora más». Cuando volvió junto al niño, Tiziano estaba guardando sus materiales de dibujo. «Tenés que irte, ¿no? Escuché que te estaban retando». «Sí, pero ¿nos vemos mañana? ¿Mismo lugar?» Tiziano lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Por qué? Ya me compraste un dibujo. Ya hiciste tu buena acción del día». «Porque creo que podemos ayudarnos mutuamente», respondió Di María, aunque ni él mismo sabía exactamente qué quería decir con eso. El niño se encogió de hombros. «Si querés venir, yo voy a estar acá. Pero no me hagas promesas que no vas a cumplir».
Ya tuve suficiente de eso en mi vida. Di María asintió y, impulsivamente, le extendió la mano. Tiziano la estrechó, su mano pequeña y áspera contrastando con la del deportista. Al salir de la biblioteca, Marcelo lo esperaba con expresión preocupada. «Jefe, tenemos que apurarnos. La prensa ya está preguntando por qué faltaste a las entrevistas de esta mañana». Durante el trayecto hacia el hotel, donde se realizaría la conferencia de prensa, Di María iba mirando el dibujo que Tiziano le había hecho. Había algo en ese encuentro que lo perturbaba profundamente, algo que iba más allá de la compasión o la caridad. Era como si el universo le estuviera mostrando un espejo de lo que él mismo podría haber sido si las circunstancias hubieran sido apenas un poco diferentes. La conferencia de prensa fue un suplicio. Los periodistas le preguntaban sobre sus goles, sobre sus planes para el futuro, sobre la presión de ser uno de los jugadores mejor pagados del mundo. Di María respondía en piloto automático, su mente todavía en aquella biblioteca, pensando en un niño de 9 años que prefería la dureza de la calle antes que la incertidumbre de un sistema que desconfiaba. Ángel, ¿qué significa para vos volver a jugar en Argentina después de tantos años en Europa?, preguntó un periodista. Di María hizo una pausa antes de responder. Significa recordar de dónde vengo. Significa entender que el fútbol me dio privilegios que muchos nunca tendrán. Y significa, tal vez, que tengo una responsabilidad que va más allá de meter goles. Los periodistas se miraron entre sí, sorprendidos por la respuesta. Usualmente, Di María era más reservado, más cuidadoso con sus palabras. ¿Te referís a algún proyecto social en particular?, insistió otro periodista. Todavía no, pero digamos que estos días en Buenos Aires me están haciendo pensar en muchas cosas. Esa noche, en su habitación de hotel, Di María no podía dormir. Se levantó y fue hasta la ventana, observando las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera, Tiziano estaría buscando un lugar seguro para pasar la noche. La injusticia de esa realidad le quemaba por dentro. Tomó su teléfono y llamó a Jorgelina nuevamente. «Necesito que me ayudes a investigar algo», le dijo, «sobre el sistema de hogares de menores en Argentina, sobre adopciones, sobre... no sé exactamente qué, pero necesito entender mejor cómo funcionan las cosas acá». «¿Esto es por el chico que conociste?», preguntó su esposa. «Sí, hay algo en su historia que no me cierra, Jorge. Un chico tan inteligente, tan talentoso, ¿y nadie hace nada por él? ¿Cómo puede ser que prefiera vivir en la calle antes que en un hogar del Estado? Algo está mal en todo esto». «Ten cuidado, amor», le advirtió Jorgelina. «No todas las historias tienen finales felices y no podés salvar a todos. No quiero salvar a todos. Solo quiero entender qué le pasó a este chico. Y tal vez, solo tal vez, hacer algo al respecto». Después de colgar, Di María se quedó mirando el dibujo que Tiziano le había hecho. En los trazos del lápiz, en la forma en que el niño había capturado su expresión, había algo más que talento. Había una comprensión profunda del alma humana, una capacidad de ver más allá de las apariencias. Se preguntó qué otros secretos ocultaba Tiziano, qué otras historias yacían enterradas bajo esa aparente fortaleza de niño de la calle. Y se preguntó también si estaba preparado para descubrirlas. Afuera, Buenos Aires seguía su ritmo nocturno, indiferente a los dramas individuales que se desarrollaban en sus calles. Pero algo había cambiado en el último día y medio. Un encuentro aparentemente casual entre una estrella del fútbol y un niño indigente había puesto en marcha una serie de eventos que ninguno de los dos podría haber previsto. Y esto recién comenzaba. A la mañana siguiente, Di María se despertó con una llamada inesperada. Era Carlos Retegui, un viejo amigo de la infancia de Rosario, que ahora trabajaba como trabajador social en Buenos Aires. «Ángel, me enteré por las redes que estás en la ciudad. ¿Tenés un momento para hablar?». Se encontraron en un café discreto de Palermo, lejos de las zonas más transitadas por la prensa. Retegui, que no veía a Di María desde hacía años, quedó sorprendido cuando el futbolista le contó sobre Tiziano. «Conozco ese tipo de casos», dijo Carlos, revolviendo su cortado.
El sistema de protección de menores en Argentina está colapsado. Hay chicos que efectivamente prefieren la calle porque en algunos hogares, bueno, las cosas no son como deberían ser. ¿Qué querés decir? Carlos bajó la voz. Hay redes, Ángel, gente que se aprovecha del sistema, adopciones irregulares, tráfico de menores, hogares que existen solo en los papeles para cobrar subsidios. No digo que todos sean así, pero hay suficientes casos como para que un chico listo prefiera cuidarse solo. Di María sintió un escalofrío. ¿Y nadie hace nada? Algunos intentamos, pero es como luchar contra molinos de viento. Hay mucha plata en juego, muchos intereses. Después de despedirse de Carlos, Di María se dirigió nuevamente a la biblioteca de San Telmo. Encontró a Tiziano en el mismo rincón, esta vez leyendo un libro sobre técnicas de dibujo renacentista. «¿Viniste?», dijo el niño, sin levantar la vista del libro. «Te dije que vendría. La gente dice muchas cosas». Di María se sentó a su lado. «Tiziano, necesito que me cuentes más sobre por qué no quisiste ir al hogar cuando murió doña Mercedes». El niño cerró el libro lentamente. «¿Por qué te interesa tanto?». «Porque creo que hay algo más en tu historia y porque quiero ayudarte, pero necesito entender primero». Tiziano lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Sabes qué les pasó a los hermanos Pérez? No, eran 3 hermanos. Vivían en mi barrio. Cuando sus padres murieron en un accidente, los llevaron a un hogar en Floresta. A la semana, el más chico, Matías, desapareció. La directora dijo que se había escapado, pero Javier, el mayor, me contó otra cosa antes de que también lo trasladaran. ¿Qué te contó? Que había gente que venía por las noches, gente bien vestida, con autos caros, que se llevaban a algunos chicos y los devolvían al día siguiente, callados y asustados. Que Matías había llorado mucho la noche antes de desaparecer. Di María sintió náuseas. ¿Y la policía? Tiziano soltó una risa amarga, demasiado adulta para su edad. La policía sabe, todos saben, pero nadie hace nada. En ese momento, el celular de Di María vibró. Era un mensaje de Jorgelina. Hablé con una amiga periodista en París que investigó temas similares en Argentina. Dice que hay una red que opera hace años. Ten cuidado. ¿Por qué me contás esto a mí?, preguntó Di María. Porque sos la primera persona en mucho tiempo que me mira a los ojos cuando me habla. Y porque, no sé, hay algo en vos que me hace pensar que tal vez, solo tal vez, podrías hacer algo. Esa tarde, mientras Tiziano dibujaba en su cuaderno, apareció en la biblioteca un hombre de traje oscuro que se quedó observándolos desde lejos. Di María notó cómo Tiziano se tensaba. ¿Lo conoces? Es uno de ellos, susurró el niño, del Ministerio de Desarrollo Social. A veces vienen a buscar chicos. El hombre se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tiziano Álvarez, ¿verdad? Te estuvimos buscando. Tenemos una plaza en un excelente hogar en Belgrano. No me interesa, respondió el niño, aferrándose a su cuaderno. El hombre miró a Di María, reconociéndolo. Señor Di María, es un honor, pero debo advertirle que no es conveniente que se involucre en estos asuntos. El niño está bajo la tutela del Estado. El niño está aquí conmigo, leyendo. No veo que esté haciendo nada malo. Hay procedimientos, protocolos. No podemos permitir que los menores en situación de calle. ¿Qué no pueden permitir?, lo interrumpió Di María, poniéndose de pie. ¿Que lean? ¿Que alguien se interese por ellos? El hombre retrocedió, pero su sonrisa se volvió más fría. Mire, señor Di María, entiendo su entusiasmo filantrópico, pero estos casos son complejos. Hay procedimientos legales que seguir, dijo el hombre, sacando una tarjeta de su bolsillo. Soy el licenciado Gustavo Beltrán, del Departamento de Protección de Menores. Quizás deberíamos tener esta conversación en un lugar más apropiado. Estoy perfectamente cómodo aquí, respondió Di María, notando cómo Tiziano se había movido ligeramente detrás de él, como buscando protección. Beltrán suspiró teatralmente. El niño tiene antecedentes de fuga. Es mi deber informarle que interfería con un menor bajo supervisión del Estado puede tener consecuencias legales. ¿Supervisión? ¿Qué supervisión? Este chico vive en la calle hace más de un año.
Precisamente por eso necesita ser institucionalizado, por su propio bien. Tiziano apretó el brazo de Di María. «No dejes que me lleve. Por favor». La bibliotecaria, que había estado observando la escena, se acercó discretamente. «Licenciado Beltrán, le pediría que baje la voz. Está alterando a los demás lectores». «Señora, estoy cumpliendo con mi trabajo. Y yo con el mío. Esta es una biblioteca, no una oficina de servicios sociales. Si necesita hablar con el niño, puede esperar afuera a que termine su hora de lectura». Beltrán miró alrededor, notando las miradas hostiles de otros usuarios. «Esto no ha terminado», murmuró antes de retirarse. Una vez que se fue, Tiziano soltó un suspiro tembloroso. «Gracias. ¿Por qué le tenés tanto miedo? Porque él fue quien se llevó a los hermanos Pérez. Y porque…» El niño dudó. Luego bajó aún más la voz. «Porque sé algo que no debería saber». «¿Qué cosa?». Tiziano miró alrededor nerviosamente. «No acá. Es peligroso. Si querés que te cuente, tenemos que ir a otro lado». Di María consultó con Marcelo, quien había estado esperando afuera. Decidieron ir a una pequeña pizzería en San Telmo, donde podrían hablar con más privacidad. Durante el trayecto, Tiziano iba mirando constantemente por la ventanilla trasera. «¡Nos siguen!», dijo de repente. Marcelo revisó el espejo retrovisor. «No veo nada sospechoso. No es un auto, es un tipo en moto. Lleva casco negro. Dobló con nosotros las últimas 3 esquinas». Di María se sorprendió por la agudeza del niño. Marcelo, más alerta ahora, realizó algunas maniobras evasivas y confirmó que efectivamente los seguían. «Perdimos al de la moto», anunció Marcelo después de unos minutos. «Este pibe tiene buenos ojos». En la pizzería, sentados en una mesa del fondo, Tiziano finalmente se decidió a hablar. Hace 6 meses, estaba durmiendo en un edificio abandonado cerca de Constitución. Una noche, escuché voces. Me escondí y vi a Beltrán con otros 2 hombres. Estaban hablando de un cargamento que tenía que salir esa misma noche. Al principio pensé que era droga o algo así, pero entonces uno de ellos dijo: «Los brasileños están esperando los papeles de los 5 chicos». Di María sintió un escalofrío. «¿Seguiste escuchando?» «Sí». Mencionaron nombres, fechas, montos de dinero. Uno de ellos dijo algo sobre una jueza que firmaba las adopciones sin hacer preguntas. Mencionaron un lugar, una casa en Martínez, donde tenían a los chicos en tránsito. «Seiti, ¿por qué no fuiste a la policía?» Tiziano lo miró como si fuera ingenuo. «¿La policía?» «Angelito, uno de los tipos que estaba ahí esa noche, tenía uniforme debajo del abrigo. Lo vi cuando se agachó a atar sus zapatos». Di María se pasó las manos por la cara. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado. ¿Y nadie más sabe esto? Se lo conté a doña Mercedes antes de que muriera. Ella me dijo que me mantuviera alejado, que era demasiado peligroso, que había gente muy poderosa involucrada. ¿Y por qué me lo contás a mí? Porque sos famoso. Porque si te pasa algo, todo el mundo se va a enterar. Y porque…» Tiziano bajó la mirada. «Porque estoy cansado de tener miedo, de esconderme, de ver cómo se llevan a otros chicos y no poder hacer nada». En ese momento, sonó el celular de Di María. Era un número desconocido. «Señor Di María, habla el doctor Ricardo Villanueva, asesor legal del Ministerio de Desarrollo Social. Me informaron sobre su interés en el caso del menor Álvarez. Creo que deberíamos conversar sobre los canales apropiados para estos asuntos. ¿Cómo consiguió mi número? Tenemos nuestros recursos. Lo que importa es que su involucramiento en este caso podría complicar procesos legales en curso. Sería mejor para todos si…» Di María cortó la llamada. «Tenemos que movernos». Salieron rápidamente de la pizzería. Marcelo los llevó al hotel, donde Di María pidió una suite adicional para Tiziano. «Solo por esta noche», le dijo, «hasta que decidamos qué hacer». Mientras Tiziano se daba el primer baño caliente en meses, Di María llamó a Jorgelina. «Esto es más grande de lo que pensaba. Creo que me metí en algo peligroso. ¿Querés que vuelva a Buenos Aires?» «No, quédate allá con las nenas. Esto puede ponerse feo». Luego llamó a Carlos Retegui. «Necesito tu ayuda. Tengo información sobre una red de tráfico de menores». «Sí, tengo un testigo». «No puedo decirte más por teléfono». Esa noche,
Mientras Tiziano dormía en una cama de verdad por primera vez en más de un año, Di María se quedó despierto, pensando. Había venido a Buenos Aires para cumplir con compromisos comerciales, para facturar algunos millones más a su ya abultada cuenta bancaria. Y ahora estaba metido en medio de una conspiración que involucraba tráfico de niños, funcionarios corruptos y redes criminales. Miró el dibujo que Tiziano le había hecho en la biblioteca. En el retrato, sus ojos parecían mirar directamente al alma del espectador, como preguntando, ¿qué vas a hacer al respecto? A la mañana siguiente, temprano, sonó el teléfono de la habitación. Era la recepción. Señor Di María, hay varios periodistas en el lobby preguntando por usted. Parece que alguien filtró que tiene un menor no registrado en su habitación. Di María sintió cómo se le helaba la sangre. La guerra había comenzado. Tiziano, despertate. Tenemos que irnos. Mientras se preparaban para salir, Di María recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Los secretos son peligrosos. Los niños desaparecen todo el tiempo en Buenos Aires. Sería una lástima que le pasara algo a su pequeño amigo. Di María miró a Tiziano, que estaba guardando sus pocas pertenencias en su vieja mochila. El niño, notando su mirada, sonrió con esa mezcla de inocencia y sabiduría prematura que lo caracterizaba. ¿Sabes qué? Pase lo que pase. Gracias. Hace mucho que nadie se preocupaba así por mí. Di María sintió un nudo en la garganta. Había entrado en esta situación por un impulso, por una corazonada. Ahora no había vuelta atrás. Lo que había descubierto no podía ser ignorado, aunque eso significara poner en riesgo su carrera, su reputación, tal vez incluso su seguridad. Vamos a salir de esta, le prometió a Tiziano, y vamos a asegurarnos de que esos hijos de puta paguen por lo que están haciendo. Mientras bajaban por las escaleras de servicio para evitar a la prensa, Di María no podía dejar de pensar en todos los otros Tizianos que había por ahí, todos los niños invisibles que el sistema había abandonado, o peor aún, explotado. Su vida de privilegios y fama nunca le había parecido tan distante como en ese momento. La batalla que se avecinaba sería la más difícil de su vida, pero por primera vez en mucho tiempo, Di María sentía que estaba jugando por algo más importante que un trofeo o un contrato millonario. Estaba jugando por la vida de un niño, y por la verdad que ese niño había tenido el coraje de contarle, y como en los mejores partidos de su carrera, estaba decidido a dejar todo en la cancha. El refugio temporal resultó ser la casa de la infancia de Marcelo, en Villa Urquiza, donde vivía su madre viuda. Doña Cristina los recibió sin hacer preguntas, aunque sus ojos mostraban preocupación al ver a Tiziano. «Este chico necesita comer», fue todo lo que dijo antes de desaparecer en la cocina. Mientras Tiziano devoraba un plato de guiso casero, Di María recibió una llamada de su representante. La voz al otro lado sonaba entre furiosa y aterrada. «Ángel, ¿qué carajo está pasando? Los medios están diciendo que secuestraste a un menor. Nike está en pánico. Quieren suspender tu contrato. La AFA está considerando sacarte de la selección. No secuestré a nadie. Estoy protegiendo a un testigo de una red de tráfico infantil». Hubo un largo silencio. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿De con quién te estás metiendo? Ángel, por favor, deja que la policía se encargue. La policía está involucrada. Entonces volvé a Europa. Deja que esto se enfríe. No puedo. Ya estoy demasiado metido. Después de colgar, Di María se reunió con Carlos Retegui, quien había traído a una periodista de investigación de confianza, Luciana Ortiz. Durante 3 horas, Tiziano repitió su historia, agregando detalles que había omitido antes, fechas, lugares, fragmentos de conversaciones que había memorizado con precisión casi fotográfica. «Esto es dinamita», dijo Luciana, revisando sus notas. «Pero necesitamos pruebas concretas. La palabra de un niño de la calle contra funcionarios públicos no va a ser suficiente». «¿Qué sugerís?», preguntó Di María. «La casa en Martínez que mencionó Tiziano. Si realmente existe, si podemos documentar lo que pasa ahí». «Es demasiado peligroso», intervino Carlos. «Todo esto es peligroso», respondió Di María. «Pero si no hacemos algo, ¿cuántos chicos más van a desaparecer?
Esa noche, mientras planeaban los próximos pasos, llegó la noticia. La jueza Alicia Mendoza, del Tribunal de Menores, había emitido una orden judicial exigiendo que Tiziano fuera entregado inmediatamente a las autoridades. «Es la misma jueza que mencionaron aquella noche», dijo Tiziano, palideciendo. Di María tomó una decisión rápida. Llamó a su abogado en París y le pidió que contactara con organizaciones internacionales de derechos humanos. Luego grabó un video con su celular. «Mi nombre es Ángel Di María. Estoy en Buenos Aires protegiendo a un niño que es testigo de una red de tráfico infantil que involucra a funcionarios públicos. Si algo nos pasa a mí o a Tiziano Álvarez, investiguen a la jueza Alicia Mendoza, al licenciado Gustavo Beltrán y las adopciones irregulares en el hogar de menores de Floresta. No voy a dejar que se lleven a este chico». El video se viralizó en minutos. Di María Protector se convirtió en trending topic mundial. Miles de argentinos comenzaron a compartir historias similares, casos de niños desaparecidos, adopciones sospechosas, funcionarios corruptos. A la mañana siguiente, la presión mediática era insostenible. El Ministerio de Desarrollo Social anunció una investigación interna. La jueza Mendoza se declaró impedida de seguir con el caso por razones personales. Pero la victoria fue efímera. Esa misma tarde, mientras Tiziano dibujaba en el patio de la casa, un dron sobrevoló la propiedad. Marcelo lo derribó con un palo de escoba, pero el mensaje era claro. Sabían dónde estaban. «Tenemos que movernos otra vez», dijo Marcelo. Esta vez fueron a la quinta de un amigo de Di María en Pilar, un exjugador que se había retirado del fútbol para dedicarse a obras sociales. La propiedad tenía seguridad privada y estaba lo suficientemente aislada. Durante los siguientes días, mientras los abogados batallaban en los tribunales y los medios enloquecían con la historia, ocurrió algo inesperado. Otros futbolistas comenzaron a manifestar su apoyo. Primero fue Messi con un tuit simple pero contundente. «Con vos, Fideo, hacé lo correcto». Luego se sumaron jugadores de Boca, River, clubes del ascenso. De repente, el fútbol argentino estaba unido por una causa. Luciana, la periodista, había estado investigando. Una noche llegó a la quinta con información crucial. «La casa en Martínez existe y hay movimiento. Esta noche van a trasladar a 5 niños. Tengo la información de una fuente dentro del ministerio. Hay que avisar a la Policía Federal», dijo Carlos. «No», interrumpió Luciana. «Mi fuente dice que hay federales involucrados, pero conocemos a un fiscal honesto. Si podemos documentar el traslado, filmar, tomar fotos». «Yo voy», dijo Di María. «¿Estás loco?», protestó Marcelo. «Sos la persona más reconocible de Argentina ahora mismo». «Exactamente. Por eso tengo que ir. Si me pasa algo, no lo pueden ocultar». Esa noche, el operativo improvisado incluyó a Di María, Marcelo, Luciana, 2 fotógrafos y, sorpresivamente, 3 exjugadores que se habían ofrecido como voluntarios. Se apostaron cerca de la casa en Martínez, equipados con cámaras y celulares. A las 2 a.m. llegaron 2 vans sin identificación. Del interior de la casa sacaron a 5 niños, todos menores de 10 años, visiblemente sedados. Los subieron a los vehículos mientras 2 hombres de traje supervisaban la operación. Las cámaras capturaron todo. Pero cuando los vans arrancaron, Di María tomó otra decisión impulsiva. Salió de su escondite y se paró frente a los vehículos, obligándolos a frenar. «¡Ángel, no!», gritó Marcelo. Los hombres de traje bajaron, sorprendidos. Uno de ellos, a quien Di María reconoció de las fotos que le había mostrado Luciana, era el subsecretario de Niñez y Adolescencia. «Señor Di María, está interfiriendo en un operativo oficial». «¿Oficial? ¿A las 2 de la mañana? ¿Con niños sedados?». Las cámaras seguían grabando. Los flashes iluminaban la escena. El subsecretario perdió la compostura. «No sabe con quién se está metiendo. Esto es más grande que usted, que su fama, que su maldito fútbol. ¿Más grande que la vida de estos niños?». En ese momento llegaron móviles policiales, pero no los esperados. Era la policía bonaerense, no la federal. Alguien en la gobernación había sido alertado del operativo paralelo.
el escándalo explotó. Los videos y fotos estaban en todas las redes sociales antes del amanecer. El gobierno nacional tuvo que intervenir. En 48 horas habían caído la jueza Mendoza, el subsecretario, 3 funcionarios más y una docena de policías federales. Los 5 niños fueron reunidos con sus familias biológicas, de quienes habían sido separados con excusas burocráticas. La investigación reveló una red que había operado durante años, adoptando niños argentinos a familias extranjeras por cifras millonarias. Una semana después del operativo en Martínez, Di María estaba sentado en el jardín de la quinta, mirando a Tiziano dibujar. El niño había ganado peso. Sus ojos habían perdido esa dureza de superviviente callejero. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Tiziano. «¿Con qué?». «Conmigo». Di María había estado evitando esa conversación. «¿Qué querés vos?». Me gustaría tener una familia, pero una de verdad, no de esas que te adoptan por plata o por lástima». Esa noche, Di María habló con Jorgelina por videollamada. Le contó todo lo que había pasado. Le mostró los dibujos de Tiziano. Le habló del valor increíble de este niño que había preferido vivir en la calle antes que ser parte de un sistema corrupto. «Tráelo a París», dijo Jorgelina sin dudarlo. «Las nenas van a adorar tener un hermano mayor». El proceso de adopción fue largo y complicado, pero la presión mediática y el apoyo popular lo facilitaron. 3 meses después, Tiziano Álvarez se convirtió oficialmente en Tiziano Di María. El día que abordaron el avión a París, decenas de personas los despidieron en Ezeiza. Había pancartas que decían «Gracias, Fideo» y «Los niños no se venden». Tiziano, aferrado a su cuaderno de dibujos, miraba todo con asombro. «¿Sabes?», le dijo a Di María mientras el avión despegaba. «Cuando te pedí ese peso, nunca imaginé que terminaría así». «Yo tampoco», respondió Di María, revolviendo el pelo del niño. «A veces, las mejores jugadas son las que no planeas». Meses después, Tiziano dibujó un mural para su nueva escuela en París. Era un retrato de niños jugando al fútbol en una plaza de Buenos Aires, con un texto en francés y español. «Todos los niños merecen ser vistos». La investigación judicial continuó, destapando ramificaciones de la red en varios países. Di María tuvo que testificar varias veces, siempre con Tiziano a su lado. Niki no solo no canceló su contrato, sino que lanzó una campaña global sobre la protección de la infancia. La AFA lo nombró embajador de los derechos de los niños. Pero para Di María, el verdadero premio fue ver a Tiziano florecer. Sus dibujos expuestos en galerías, sus risas con sus nuevas hermanas, su español con acento francés. Y sobre todo, verlo dormir tranquilo, sin miedo a que alguien viniera a llevárselo en la noche. Una tarde, mientras paseaban por el Sena, Tiziano le preguntó: «¿Te arrepentís de haberte parado frente a ese auto aquella vez?». Di María lo miró. El niño flacucho y desconfiado de Buenos Aires se había transformado en un preadolescente seguro de sí mismo, con sueños y esperanzas. «Fue la mejor asistencia de mi carrera», respondió. Y ambos rieron, sabiendo que algunas historias, las más importantes, no se escriben en las canchas, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. O cuando todos están mirando, pero elegimos hacer lo correcto de todas formas. La historia de cómo un peso se convirtió en una familia se volvió leyenda en Argentina, pero más importante aún, inspiró cambios reales en el sistema de protección de menores. Porque a veces, para cambiar el mundo, solo hace falta que alguien se detenga a ver lo que otros prefieren ignorar. Y en algún lugar de Buenos Aires, otros niños invisibles comenzaron a creer que tal vez, solo tal vez, alguien también los vería a ellos.